gracias por estar aquí, por haber aceptado nuestra invitación. Y bueno, vamos a conocer un poquito más de ella. María del Rayo Bryan es licenciada en Psicología con especialidad en Psicoterapia Cognitivo-Conductual por el Instituto Jalisciense de Psicoterapia Cognitiva. Tallerista en Derechos Humanos y No Discriminación para el sector público y privado desde el 2005. Facilitadora en Habilidades Humanas para el Desarrollo Personal desde el 2012. Colaboradora de empresas de MC Works, Soluciones en Capital Humano y Veloce Pisas. Okay. Coordinando las áreas de inclusión laboral, directora general de la empresa Borea, en la que diseña y ejecuta programas basados en el cuidado de la salud mental, para mejorar la proactividad de las empresas. Es miembro colectivo Pro Inclusión e Igualdad de Jalisco. Sus iniciativas van enfocadas a unificar los esfuerzos de la iniciativa privada, asociaciones civiles y población en general para lograr la inclusión y el desarrollo social. Muchísimas gracias y le cedo la palabra. Ya. Voy a competir con los demás. Muchas gracias por estar aquí. Mi nombre es Rayis, me gusta que me digan Rayis. Y les voy a compartir hoy sobre productividad e inclusión. Para iniciar, me gustaría saber si alguien de ustedes está en contacto con personas con discapacidad, ya sea en algo familiar o laboral. En algo familiar, una persona, ok. ¿Y en lo laboral? Ok. ¿Atienden personas con ciertas discapacidades? ¿Cuántos atienden discapacidades intelectuales? Ok. ¿Sensoriales? ¿Físicas? ¿Psicosociales? ¿Cognitivas? Muy bien. Bueno, pues algunos de ustedes van a entonces apenas estar en contacto con este tema. ¿Ok? Va, gracias. Para darme una idea. Me gustaría que levantaran su mano y me explicaran si saben qué significan estas imágenes. A ver, ¿quién quiera participar? ¿Qué imagen identifica? Muy bien. ¿Sí se escucha? ¿Me escuchan bien con este o no? Ah, ok, gracias. ¿Conocen las imágenes? A ver, levanten su mano. Allá. Sí, ahí tienen el micrófono. Ay, bueno, está bien. Pues en algunas imágenes, por ejemplo, el que tiene el bastón, pues que hace referencia a alguna condición, ¿no?, que le impide caminar o deambular de forma independiente, sin ningún apoyo. Y luego la segunda imagen, que hace referencia a alguien con un problema visual, ¿sí? No tiene ojitos. Igual el que está en la parte de abajo con el bastón, en silla de ruedas, y pues ya, creo que en general sí se da a entender. También está el de la pérdida auditiva, hasta arriba del lado derecho, y ya, bueno, son algunos. Gracias. Bueno, les comparto, esta imagen la encontré en Cuastecomates, la playa incluyente, la que está entre Nayarit y Jalisco. Y en esa playa me tocó ir a dar una capacitación sobre diversidad e inclusión. El significado de los dibujos, de las imágenes, es que la primer persona de derecha a izquierda es una persona regular, sin ninguna discapacidad. La persona que tiene el bastón como navideño hacia abajo representa un adulto mayor. La que tiene los puntitos de una cara de frente representa discapacidad intelectual. Muy bien, ya lo estaban atinando ahí atrás.
La que tiene el oído sí es de discapacidad auditiva. La que está de perfil con el signo de admiración es una discapacidad psicosocial, o sea, algún diagnóstico psiquiátrico. Y la del bastón recto es para indicar una discapacidad visual. Y la silla de ruedas es la que conocíamos casi como el símbolo de discapacidad, que ahora representa discapacidades físicas. ¿Bien? Le pueden tomar foto. La verdad, a mí la imagen me encanta. Me parece muy importante porque aquí este letrero decía, este pueblo es para todos. Y en ese pueblo sí me sentí muy bien recibida. Bueno, hablando sobre diversidad, sobre inclusión, creo que tenemos que hablar de las creencias de la discapacidad y lo que la discapacidad ha significado socialmente, porque tiene constructos detrás. Todos actuamos con base a creencias que tenemos sobre las cosas. Si yo creo que tomar algo que no es mío significa robar, pues entonces no lo tomo. Pero si soy tan pequeña y no sé qué significa robar, es probable que lo tome. Entonces, hasta que yo voy creciendo, voy adquiriendo creencias sobre las cosas que me rodean y las acciones y lo que significa que las haga, ¿sí? Porque sabemos que un bebé pequeño, ¿qué puede hacer? Llegar y tomar todo lo que esté a su alcance. Y no me está robando, ¿cierto? Simplemente tiene curiosidad y lo hace. Pero ya conforme vamos creciendo decimos, no puedes tomar todo lo que tú quieras o del plato de otra persona. Entonces, la discapacidad se conoce que viene desde la época de la prehistoria, desde cuando habían todas estas personas, antes de las civilizaciones que conocemos, ya existen vestigios en cuevas de más de 15 millones de años. Existen vestigios en donde hay grupos de personas de 15 años, que era el promedio de edad, y de huesos de personas de más de 30 años, con mutilaciones o fracturas o deformidades óseas. Entonces la discapacidad existía, y también la cultura de cuidados, porque se cuidaba a esta persona que había sido lesionada, tal vez por algún animal o por simplemente el ambiente en el que vivían, y ya se le consideraba en la sociedad. Después sabemos que vamos evolucionando y ya tenemos cognición, y con la cognición ya viene la interpretación. Y hay un punto también en el que la historia nos dice que las personas con discapacidad eran vistas como un castigo, como una vergüenza, como algo que no debería de existir. Y es cuando también se escriben las escrituras religiosas, porque si ustedes las leen, ahí sí viene que una discapacidad significa un castigo divino y una manera de pagar por culpas de la familia de esa persona. Entonces, después la discapacidad pasa a ser un momento de culpa y de señalarnos. Después sucede que con esta creencia se matan a niños que nacen con alguna discapacidad, y también se abandonan a adultos que adquieren alguna discapacidad para que mueran, hasta que en nuestra historia llega la Primera Guerra Mundial. ¿Y qué creen que sucede con la Primera Guerra Mundial? ¿Qué se imaginan? A ver, alguien levante su mano. Bueno, ¿quieren que yo les cuente? En la Primera Guerra Mundial sucede que los héroes de guerra, esas personas tan importantes que eran los soldados que iban a defender países, regresan a casa mutilados, lesionados, sordos o ciegos, y entonces la civilización dice, entonces, ¿vamos a desecharlos también? ¿O vamos a pensar que son un castigo? Y se cuestiona esta percepción de castigo y de rechazo a la persona con discapacidad.
porque como a un héroe de guerra lo voy a abandonar, ahí sí ya no me parece. Entonces la civilización, la sociedad adopta a las personas con discapacidad como dignas de vivir, pero se inventa el modelo médico curativo que dice, llegó sordo, voy a volver a hacer que escuche, llegó ciego, voy a hacer que vea, llegó sin caminar, voy a ponerle una pierna. Y entonces a las personas que nacen con discapacidad también se les somete a esta ideología médica que es te voy a curar. Y se desarrollan todas esas terapias que hemos seguramente leído o escuchado, que son desde terapias de shock hasta terapias que cuestionaríamos en tema de derechos humanos. De hecho, hay una que se utilizó todavía en el siglo pasado, que era para personas de talla baja, que hacían, les fracturaban su pierna debajo de la rodilla y les colocaban un injerto como el gato que se utiliza en los automóviles, y entonces cada hora del día, cada una vez al día, se les aumentaba 1 milímetro para que estas personas con talla baja pudieran ser más altas. Entonces, este tipo de cuestiones se utilizaron entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Después sucede el movimiento de amor y paz que todos conocemos de los años 70. Y en los años 70 se habla de la dignidad humana y grupos de personas con discapacidad marchan en las calles por defender su situación y pedir el respeto a su dignidad y a la manera en la que nacieron o la manera en la que ya estaban viviendo. Y el modelo médico se cuestiona. Y entonces se empieza a entender que la persona con discapacidad no está mal y no está enferma. Y es cuando tenemos también todo el movimiento de derechos humanos, pero se tuvo que hacer un decreto de derechos humanos de personas con discapacidad. ¿Por qué? Porque claramente con estos derechos humanos genéricos no se consideraba a todos. Entonces sucede este movimiento de derechos humanos de personas con discapacidad y es así cuando llegamos, disculpen, que soy nueva con esto, es cuando llegamos a definiciones sociales sobre la discapacidad, no nada más médicas, y se suma a la definición que además de hablar de un cuerpo defectuoso o de un cuerpo deficiente que no logra hacer las cosas que en promedio se hacen, está interactuando con la sociedad. Y esta interacción de este cuerpo con limitaciones interactúa, y esa interacción social que le permite o no incorporarse a la vida, al trabajo, a la educación, va a marcar el nivel de discapacidad que vive la persona. Entonces, con esta definición que llega alrededor del 2016, nos habla de que la discapacidad no solo está en el cuerpo, sino en el entorno. Y ahí ya no juzgamos de que pobrecitos, de que están enfermos, sino se entiende o se quiere dar a entender que la discapacidad es una condición de vida, que es como se vive. Y entonces así es como ya empezamos a basarnos. Pero fíjense, hasta hace cuántos años se empieza a entender que la discapacidad es parte de la condición humana, que es parte de una forma de ser físicamente y de vivir. Y entonces también nos da muchas claves, porque así es como seguramente muchos de ustedes han resuelto trabajar, han hecho adaptaciones para que las personas se puedan incorporar. Y bueno, hablando de datos importantes, muy, muy importantes,
la Organización Mundial de la Salud nos habla de que alrededor del 16% de la población tiene alguna discapacidad. Y hay una proyección que se considera también, obviamente, una situación del el avance de la edad, el llevarte una discapacidad, porque hay pérdidas auditivas o visuales o de movilidad. Entonces, con esta consideración se presume que para el 2030, alrededor del 20% de la población va a tener una discapacidad. Y ojo aquí, si partimos de este porcentaje, 16, de 100 personas, ¿cuántas veces hemos visto 16 con discapacidad? ¿A ustedes les ha tocado en lugares públicos como plazas o supermercados o cuando estuvieron estudiando que 16 de cada 100 tuvieran discapacidad? No. Exacto. Hay mucho rezago y ahorita, en este momento en México, estamos hablando de casi 21 millones de personas, lo que es una cantidad exagerada. Y a mí me encanta que me hayan invitado a este evento, porque las personas con discapacidad tenemos 3 veces más probabilidad de tener analfabetismo, de no entrar a estudiar. Del 100%, solo el 80% logramos entrar a educación media. Y luego, como toda la población, se van descartando y hemos llegado a la cifra aterradora de que solo el 5% tenemos licenciatura o más. Solo el 5%. Así que el esfuerzo de que ustedes estén aquí me da a mí mucha esperanza, porque sé que tuve un privilegio. Yo les platico, mi mamá es médico y mi papá abogado. Yo nací con la discapacidad, yo nací con espina bífida y yo estoy segura que si mi papá no hubiera sido abogado, que supiera sobre mis derechos, y mi mamá médico, que supiera sobre mi dignidad, no habría estudiado, porque gran parte de mi familia me ve como pobrecita. O la que no. Decían, no, ¿cómo se va a ir? Mi mamá me dijo, hija, si te quieres regresar, háblame y te mando un boleto para que te regreses. Pues me aventé el mes. Y ella se enteró 2 semanas antes de irme, porque obviamente no me iba a dejar ir. Porque se entienden muchas cosas. Además de tener discapacidad, ser mujer es un tema. Y les platico, para salir de México a España, no me querían dejar subir al avión, porque me estaban pidiendo que fuera alguien responsable de mí. Si no viene tu tutor, y yo ya tenía 29 años. No. Y tuve que, saber de derechos humanos, es la ventaja. Y decir, dime dónde dice que no me puedo subir y yo te digo dónde dice que sí me puedo subir. Pero ¿cuántas personas tienen esa posibilidad? ¿Cuántos tienen un papá abogado, una mamá médico y una voluntad de atreverte? Porque sí tenía miedo, la verdad. Sí me dio miedo. Pero bueno, ya que regresé, ya descansé y dormí completo. Entonces, habemos muchas personas y esta población sí se ha rezagado. Y ya estamos entendiendo que va a ser responsabilidad no nada más de quien la vive, sino de quienes le estamos rodeando. Y bueno, hablando sobre esto, ya les di un tip. Ya saben más o menos los tipos de discapacidad. ¿Saben cuántos existen? Les di el tip. ¿Le tomaron foto?
Bueno, vamos a hablar un poco de los tipos de discapacidad y cómo se les puede apoyar. Y me encantaría que quienes ya estén trabajando, atendiendo a alguna persona con este tipo de discapacidad que se vaya hablando, puedan compartir, ¿sí? Para que los demás podamos tener también mejores ideas. ¿Les late? Muy bien, vamos a iniciar por la obvia, la física. Esa es la que más me gusta a mí, hasta la tengo. La discapacidad física, hay personas que le llaman motora porque la entienden del sistema motor. Y hay personas que le llaman motriz porque la entienden de la motricidad. Y yo no me meto en debates. Mientras se atienda, pónganle como quieran. Pero yo le digo física porque está bastante evidente que hay una limitación en la movilidad. Entonces esta discapacidad por eso se va a caracterizar. Tengan mucho cuidado y no se vayan con la finta. Alguien que tiene una discapacidad física no necesariamente es sordo, ni le tienen que gritar, ni es ciego, ni le tienen que acompañar, ni tiene debilidad para la elección y le tienen que elegir todo, ¿ok? Es únicamente una discapacidad de limitación en la movilidad y se va a ver reflejado en la velocidad con la que yo haga las cosas. No les cuento cuánto me tardé de la entrada hasta acá porque es alfombra. Se ve bonita, pero está bien difícil. Tuve que traer aquí acompañante muy fuerte, mira. Porque dije, no llego. Ya les llego sin aliento. Entonces, va a ser un tema de movilidad únicamente. Y los apoyos son las sillas de ruedas, las muletas, prótesis. Y también, aquí yo les quiero contar una anécdota. En una ocasión fui a tomar un curso. Y ya ven que es el momento del coffee break. Y todos nos formábamos muy ordenados. Yo me formé muy ordenada. Y una persona con toda la mejor intención de la vida iba delante de mí y voltea y me dice, toma, aquí está tu café. Y yo iba por agüita porque no puedo tomar café porque tengo gastritis. Y me dio pena, pero le tuve que decir, señorita, pues ¿qué cree? Yo no tomo café. Entonces, ella tuvo una buena intención, pero lo que hizo fue pensar que yo quería, acomodarlo como ella se imaginaba y dármelo. Cuando en un evento ustedes le sirven a alguien, cuando ustedes le traen así, tómatelo, tómatelo. Aquí hay un tip importante, para ayudar a una persona con discapacidad, lo primerito que hay que hacer es preguntar, nada más. Preguntar si lo necesitas, preguntar si lo quieres y no molestarse. Hace un mes con mi empresa es de salud mental, porque soy psicóloga, ¿verdad? Entonces fuimos a Colima a dar conferencias de prevención de suicidio y un montón de cosas y había un empedrado y toda la gente que pasaba me decía, te ayudo, te ayudo, te ayudo. Y yo así de, es mi ejercicio de la semana. Y me daba mucha pena que como que se ofendían o se sentían incómodos de saber que su andar por las piedras era más fácil que el mío. Pero no hay que tener pena. Cada quien tiene sus propias sombras, ¿cierto? Cada quien tiene lo que le pesa en su vida. O sea, tal vez lo mío es físico, pero incluso como psicóloga entiendo que no todo es físico. Entonces, en este caso, acercarnos y preguntar, ¿necesitas ayuda? Y si sí la necesita, ¿cómo te ayudo? Tú dime cómo te ayudo a ti, porque yo no acepto la ayuda porque me da más miedo que por la buena intención me tumben, porque se ha pasado, porque no saben cómo usar una silla de ruedas, ni lo tienen por qué saber, pero me da más preocupación eso. Aparte, después de pandemia creo que todos queremos activarnos físicamente, ¿verdad? Entonces yo quería aventarme el empedrado. Y bueno, en este caso sería esta cuestión. ¿Alguien ha atendido a un
a una persona con discapacidad física que quiera compartir? Allá, a ver, ¿hay micrófono? Ahí está. Mi compañero te va a pasar el micro. Platícanos un poco cómo fue para ti cuando te dijeron y cómo lo resolviste. No se escucha, si no te paso el mío. ¿Qué tal? Buenas tardes, soy Judith Flores, directora de la Urbana 368, ubicada en Tala, Jalisco. Para ser enteramente honesta, no hemos a lo mejor ayudado de la forma correcta a esta chaparrita que tenemos. Ella ingresó con nosotros en primer grado y fue una sorpresa. Llegó en octubre pidiendo un lugar. Por tradición nuestra escuela es escuela de niñas, sin embargo ya tenemos caballeros dentro. Y pues tenemos ahí a una cuadra un hospital regional. Los papás de la chiquita pertenecen a salud, entonces querían estar cerca de con nosotros. La recibimos y pues fue lo primero, el decir, ¿sabe qué? Creo que no tenemos las instalaciones adecuadas y pues estamos abiertos a aprender y apoyar, pero sí valore esa parte. Nos sentimos con un reto muy grande, lo seguimos sintiendo. Honestamente, ¿qué aprendimos? Tuvimos que hacer modificaciones sencillas en el plantel, debido a que es una escuela que tiene 40 años de antigüedad, con 2 canchas, con una irregularidad tremenda en cemento, un área arbolada con 50 árboles con más de 40 años de antigüedad, raíces a lo loco. Entonces, pues muchísimas cosas que poder apoyar. Ella es Zoe, ahorita va en 4º grado. ¿Qué hemos hecho nosotros por Zoe? Honestamente, hacer nada más pequeñas adecuaciones para plantel, pero creo que la ayuda con mis compañeros maestros ha sido el poder generar con nuestros niños empatía. ¿Por qué? Los niños son los más curiosos y son los primeros que llegaban a preguntarle a Zoe, ¿y tú por qué no te levantas? ¿Y tú qué tienes? Zoe tiene una discapacidad física tal cual, no, incluso con manos, no tiene discapacidad intelectual, y pues empezar desde cero con ella y nosotros como docentes. Una petición que nos hicieron los padres de familia fue, por favor, literal, no le tengan lástima. Necesito que la trate como todos los demás y que si un día ella quiere correr en la cancha, déjela que su compañero le dé en la cancha todo lo que da, pero es que se va a caer, pero es que pues se nos puede lastimar. Y dijo, y sus demás niños no corren y no se caen y no se lastiman. Ay, caramba. Entonces, fue un reto enorme, más que poder hacer las adecuaciones físicas o materiales en el plantel, poder desde la plantilla docente entender que teníamos que aceptar la discapacidad como tal, que no teníamos que tener consideraciones con ella solo por tener una discapacidad física, sino que teníamos que tener la apertura de decir, pues ahí está y lo tengo que apoyar. En el ritmo de trabajo ha sido también increíble poder armarte de paciencia y tener que dejar como que el corazoncito, a lo mejor por esa falta de cultura que tenemos, esa falta de criterio, o no sé cómo llamarlo, el decir, tienes un tiempo para trabajar y no porque tú tengas esta condición te voy a permitir que no termines todo el trabajo. Entonces, ¿qué ha sido lo que hemos aprendido y lo que creo que hemos aportado? Esa parte, desde la plantilla, poder decir, ten la apertura y el criterio de aceptar como tal y no querer estandarizar al resto o no querer, no permitirle. A mí me pudo mucho eso de, bueno, y los demás no se le caen, no se le lastiman, déjela correr, déjela andar. Ahorita que le escuchaba a usted sobre el empedrado, dice, bueno, es que no vamos a poder accesar al área arbolada. ¿Y por qué no? Pues déjela a su forma y a su manera. El docente de educación física fue un reto que va y me dice, maestra, ¿y qué voy a hacer con Zoe? Pues trabajar. Como literal, que el Dios que cada quien profese nos dé a entender. Entonces sí ha sido un crecer con Zoe y los alumnos que empezaron con ella aprendieron a preguntarle una vez. Fue de las primeras veces cuando se le acercan, ¿y tú qué tienes? ¿Por qué no te levantas? Entonces,
La cuestión de mis compañeros fue decirle, oye, no, espérate, no preguntes, no la incomodes. ¿Y cuál fue la sorpresa que nos dice Zoe? No, maestra, espérame, yo le explico. Ah, mira, yo no me puedo correr como tú, por esto y por esto. ¿Qué pasó con aquellos niños que le preguntaron? Ah, ok, listo. Creo que los complicados somos los adultos. Le respondió a las niñas lo que tenía, la niña no quería saber nada más. ¿Tú por qué no te levantas? ¿Tú por qué no caminas? Le dijo tal cual, acabado el tema. Y nosotros complicados y ya preocupados porque le íbamos a generar un trauma, porque le íbamos a hacer sentir menos. No, los complicados somos nosotros. Entonces, pues así el hecho de, a veces la discapacidad no es la física, o es acá. Nos hay que ampliar el criterio y a echarle ganas. Gracias. Oh, sí. Bien, bueno, muchas gracias por compartirnos y justo eso. Los demás niños también les pasa, pero sucede algo que yo he visto que cuando no se vive una discapacidad, sí se siente algo de pena hacia quien la vive y hay que admitir que la sentimos para poderla quitar, porque yo no me puedo quitar un dolor si no admito dónde me duele. Entonces, si yo admito que me da pena que la otra persona viva una situación que yo me siento en un privilegio, bueno, pues eso me permite decir, no necesito tenerle pena. Otra discapacidad es la visual. En este caso, ojo, es no nada más porque usamos lentes, es no poder ver aún usando lentes, ¿ok? Y las personas con discapacidad visual igual, no necesitan que se les grite, no necesitan que se les explique todo lento, no necesitan nada más que tocar las cosas, porque para ellos lo que no tocan no existe. Entonces, si no se les estimula desde lo auditivo o desde lo táctil, no hay ese conocimiento de la existencia. Y bueno, en este caso hay personas que utilizan obviamente su bastón, también utilizan lentes cuando les lastima la luz y utilizan también el parlante en su celular que les puede leer lo que hay en la pantalla o también en sus computadoras y algo que se llama línea braille, que es como un teclado que les permite escribir con los puntos para la computadora. Y bueno, ya manual utilizan punzón y regleta para escribir con puntos. También otra discapacidad que está en las sensoriales es la auditiva, que es también una limitación para escuchar, a veces aún utilizando aparatos auditivos. Y el hecho, ojo, de no poder escuchar no significa en automático que sepan el idioma español escrito, porque un error que se comete muchas veces es pensar que como no me escucha le voy a escribir y nos vamos a comunicar escribiendo, pero como hemos hablado al inicio, no porque no todas las personas sordas han tenido acceso a la educación y al español como tal, porque el español es una lengua y la lengua de señas es una lengua. Entonces, personas sordas aprenden lengua de señas y la gramática no tiene nada que ver con el español. Se utilizan palabras en español, pero eso no quiere decir que la estructura sea la misma. De ahí también el error de mucha gente de pensar que porque se sabe el alfabeto o algunas palabras ya se puede comunicar. Y la verdad es que no puedes andarles deletreando las cosas. Aquí están compañeros sordos y van a decir que es cierto. No les puedo estar diciendo M-E-S-A para decirles mesa. Como a nosotros no pueden decirnos, dame L-A-P-I-Z. No, dime lápiz. Existe apodo para las cosas, como existe nombre para las cosas en español. Entonces hay que tener mucho cuidado, es toda una cultura
Y las personas que interpretan por país, porque así como sabemos español y no existe el idioma universal, no es tan veraz la lengua de señas universal. Aunque existan señas que universalmente se entienden, no necesariamente es una lengua de señas universal. Y en México tenemos la lengua de señas mexicana y la lengua de señas maya. Y bueno, existen en diversos países cada lengua de señas. Argentina, estadounidense, francesa, diferente, ¿ok? Bien, entonces la manera en la que pudiéramos lograr comunicación sería en palabras sencillas, sin artículos, como la, los, que no existen en la lengua de señas, ¿no? Y sirve mucho señalar las cosas. La otra discapacidad es la intelectual. La discapacidad intelectual es en la que la persona tiene dificultades o limitaciones para atender, aprender conceptos con la misma velocidad que los demás. Porque eso no significa que no puedan aprender, simplemente es otros métodos, otras velocidades, ¿sí? Estas personas, como les he hecho referencias, pueden escuchar y pueden ver, solamente sus procesos cognitivos necesitan otro momento, ¿cierto? Y se les puede apoyar con indicaciones breves y dividiendo tareas por etapas. Si yo le voy pidiendo que cumpla pequeñas tareas, la persona puede perfectamente desarrollarlas, ¿sí? Lo más importante en esta cuestión es reconocerle aciertos y errores, porque a veces me ha tocado en asociaciones que me dicen, es que toca a otras personas y no sé cómo decirle que no lo haga. Pues así, dile que no lo haga, porque no es correcto, tan simple. No porque tenga una discapacidad intelectual, no puede distinguir lo bueno de lo malo. No lo va a distinguir si no se lo enseñas, si no se lo haces ver, si no se lo explicas. Pero no puedes dar por hecho que lo sepa, ¿sí? La otra discapacidad importante es la discapacidad psicosocial. Aquí yo les decía al inicio, son diagnósticos principalmente psiquiátricos, atendidos por un psiquiatra, un psiquiatra o un neurólogo. Quiere decir que la persona tiene deficiencias, como existen deficiencias en las otras discapacidades, esta es una deficiencia neuronal, está en el cerebro y va a dificultarle su interacción social. Por eso es psicosocial, psique del cerebro y la manera de socializar, ¿va? Estas personas requieren tratamientos de por vida, tanto farmacológicos como de atención terapéutica, porque muchas veces la persona, por más medicamento que utilice, con la terapia puede aprender a entrenar a su cerebro para aprender a reaccionar. O a veces, aunque aprenda, si su cerebro no le permite, pues entonces ahí ya no se pueden lograr muchas cosas. Entonces, es doble tratamiento. Y la persona, contrario a la creencia de nuestros abuelos, no es peligrosa, ni anda buscando a quién atacar, ni a quién agredir, porque es una creencia real. Incluso nosotros, en lo social, cuando vemos a alguien que está fuera de sí, le decimos estás loco o estás loca, haciendo referencia a este tipo de discapacidad. Aquí hay que cuidar eso, porque es como si dijeran andas lisiado. La verdad es que son palabras muy comunes que sí ofenden y afectan cómo nos sentimos. Bien, en este caso, por lo tanto, el tratamiento es medicamento, psicoterapia y entrenamiento de conducta. Y bueno, antes de terminar, yo quiero repasarles estos consejos muy breves para la inclusión. No victimizar. No necesito que me
digan Rayito. Yo me llamo Rayo y eso está bien. Yo me llamo Rayis y punto. No necesito que me hablen en chiquito, ni que me digan personita. Soy persona y punto, no camino, es todo. ¿Va? No sobreproteger. Porque cuando nosotros sobreprotegemos, inconscientemente estamos dando el recado de porque tú no puedes. Y el verdadero mensaje debería ser porque no lo hacemos igual. Nada más. Es, te voy a permitir hacerlo a tu manera. Yo no camino, pero me muevo. Mis compañeros no escuchan, pero se comunican. Las personas no ven, pero perciben. ¿Ok? Entonces, el hecho de que no lo hagamos igual no significa que me tengan que sobreproteger. ¿Va? Y bueno, respetar las diferencias es lo más importante, porque somos distintos y punto. Soy diferente, pero ¿quién aquí es igual a quién? Todos somos diferentes. Y si nos vamos con esa idea, podemos entender y aceptar la diversidad. Y la diversidad siempre va a sumar y siempre va a dar mejores resultados. Aquí les dejo mi número de teléfono, es mi número directo, cualquier duda, cualquier necesidad que ustedes tengan, si quisieran llevar este tema a sus planteles o a sus comunidades, con mucho gusto podríamos organizarnos, ¿sale? Y síganme para más consejos. Adelante, sí. Perdón, el autismo es una discapacidad, ¿en dónde entraría? Entra en discapacidades psicosociales, pero sí puede haber, acuérdense, discapacidades mixtas. O sea, si esta persona que tiene autismo tiene una dificultad para el aprendizaje, entraría también en intelectual, pero no necesariamente. Pero su discapacidad lo que está afectando es su sistema neuronal y su convivencia. Entonces la discapacidad entra en psicosocial. Quiero ¿Sí? creer que si detectas un bebé que tiene ciertas características, no soy especialista, pero de repente percibes que algo anda mal, se supone que si lo detectan a tiempo y lo tratan a tiempo, sí les facilita la vida, ¿no? Las discapacidades están señaladas porque significa que existe una deficiencia real y esa deficiencia real no se va a quitar. No se va a quitar y no tenemos por qué quitarla, pero podemos ayudarle a desarrollar habilidades que no le causen tanto rezago, ¿sí? Entonces, claro que la detección temprana siempre va a ayudar, siempre. Con disciplina, con mucha perseverancia, podemos lograr muchísimas cosas, ¿sí? ¿Alguien más? ¿Allá? Y acá. Sí, bueno, mira, mi pregunta es la siguiente. Se nos dice que para fomentar la inclusión, precisamente hablando de diferencias, hagamos actividades diferentes a las personas que tienen una discapacidad. Yo el otro día platicando con mis compañeros y maestros, a lo mejor, no sé, ignorantemente o no sé, yo les comentaba, yo creo que debemos de incluir a las personas, no llegar y decirle, aquí está tu actividad, haz esto, sino que dentro ya de un equipo, pues delimitar, como tú bien dices, la actividad que la persona pueda hacer. No llevarle una actividad aparte, aquí está, tú no escuchas bien, tú no tienes buena visión, o sea, vamos a estarles dando actividades diferentes que aparte serían mucho más trabajo para nosotros, y entonces sí los estaríamos excluyendo. Ellos tienen que estar, según yo, mi creencia, dentro de un equipo y que ahí hagan lo que ellos pueden hacer dentro de sus limitaciones, pero no excluirlos con una actividad diferente.
Creo que esa es mi forma de pensar. Gracias. Me gustaría comentar algo sobre eso. Gracias. En 2020 tuve la oportunidad de tomar un curso que es con la metodología DUA, que es Diseño Universal para el Aprendizaje, ¿cierto? A mí me gustó mucho porque hablaba de eso, te explica eso. No tienes que hacer una actividad para cada persona en la sala, simplemente diseñar una actividad con la estrategia que permita que quien es mejor con su visión utilice la visión, con la audición, con lo táctil. Entonces, yo recomendaría 100% que se basaran más en una metodología como el DUA. Pues muchísimas gracias.